¿Cómo puede un hombre tan sabio, tan bendecido por Dios, terminar atrapado en los errores que él mismo advirtió evitar? La historia de Salomón es tan fascinante como trágica. Fue el hombre más sabio que el mundo conoció, pero al final de sus días, se enfrentó a las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Qué podemos aprender de su ascenso glorioso y su caída dolorosa? ¿Cómo podemos evitar cometer los mismos errores? El rey Salomón comenzó su reinado con un favor divino incomparable, sabiduría, riquezas y poder, todo otorgado por Dios. Pero a pesar de sus inicios prometedores, las elecciones que hizo a lo largo de su vida lo llevaron a un desenlace amargo. Y esto me hace preguntarte, ¿estamos siendo conscientes de cómo nuestras pequeñas decisiones hoy pueden definir nuestro futuro? En este video, vamos a explorar los momentos más importantes de la vida de Salomón, desde su sabiduría legendaria hasta la construcción del templo, pasando por su trágica caída y sus reflexiones finales. Esta no es solo una historia del pasado, es una lección viva que puede transformar la manera en que vivimos nuestra fe y tomamos decisiones. ¿Te imaginas recibir una bendición tan grande que te destaque entre todos los líderes de la historia? Así comenzó el reinado de Salomón, con una sabiduría incomparable y una riqueza que reflejaba el favor de Dios. Cuando leemos en la Biblia como Dios le dijo, «Pide lo que quieras que te dé», 1 Reyes 3:5, nos hace reflexionar. ¿Qué pediríamos nosotros si tuviéramos esa oportunidad? Tal vez no riquezas, sino sabiduría para tomar decisiones justas en nuestra vida cotidiana. Lo que distingue a Salomón es su respuesta, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. ¡Qué lección tan poderosa! Esto me hace pensar en cómo muchas veces buscamos soluciones rápidas en lugar de sabiduría divina. ¿Cuántas decisiones tomamos sin consultar a Dios? Tal vez sea el momento de dedicar más tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia para encontrar guía en nuestras elecciones. El favor de Dios sobre Salomón no solo se reflejó en su sabiduría, sino también en las riquezas y el poder que recibió. Pero lo interesante es que todo esto fue consecuencia de su deseo inicial de servir a su pueblo. Esto nos invita a preguntarnos, ¿cómo usamos los dones que Dios nos da? Tal vez podamos dedicar nuestras habilidades y recursos a ayudar a los demás, recordando que todo lo que tenemos proviene de Él. Sin embargo, con grandes bendiciones vienen grandes responsabilidades. Salomón comenzó su reinado con una devoción sincera a Dios, construyendo altares y guiando a Israel hacia la adoración. ¿Estamos nosotros mostrando esa misma devoción en nuestra vida diaria? Quizás sea hora de reavivar nuestra fe, buscando formas de honrar a Cristo en todo lo que hacemos. La sabiduría de Salomón atrajo la atención de todo el mundo conocido. Personas de diferentes naciones vinieron a escuchar sus enseñanzas. Esto me lleva a reflexionar, ¿cómo estamos compartiendo nuestra fe con los demás? Tal vez, al igual que Salomón, podamos ser una luz para quienes nos rodean, mostrando la grandeza de Dios a través de nuestras palabras y acciones. El inicio de la vida de Salomón nos muestra el poder de comenzar con fe y propósito. Pero esta es solo una parte de su historia. En el próximo capítulo, exploraremos uno de sus mayores logros, la construcción del templo, un proyecto que reflejó su dedicación a Dios y su deseo de glorificar su nombre. ¿Te imaginas tener la oportunidad de construir algo que perdure por generaciones y que refleje tu fe más profunda? Salomón tuvo ese privilegio al edificar el templo en Jerusalén, un lugar que se convertiría en el corazón espiritual de Israel. Cuando leo en la Biblia sobre este magnífico proyecto, me inspira a pensar en que estoy construyendo en mi propia vida que refleje mi creencia en Cristo. ¿Y tú? ¿Qué estás edificando que tenga un impacto duradero? La construcción del templo no fue solo una obra arquitectónica, fue un acto de devoción y entrega a Dios. Salomón dedicó recursos, tiempo y pasión para crear un lugar donde la presencia de Dios pudiera habitar entre su pueblo. Me pregunto, ¿cómo podemos nosotros dedicar lo mejor de nosotros para honrar a Dios? Tal vez sea momento de ofrecer nuestro tiempo en servicio a los demás o de profundizar en nuestra fe a través de la oración y la lectura de la Biblia. Recuerdo una vez cuando decidí dedicar un espacio en mi hogar para la reflexión y la oración. No tiene que ser algo grandioso como el templo de Salomón, pero ese rincón se ha convertido en mi refugio espiritual. Te animo a que crees tu propio espacio sagrado, un lugar donde puedas conectar con Dios y fortalecer tu creencia en Cristo. Es increíble cómo un simple gesto puede tener un impacto tan profundo en nuestra fe. La dedicación del templo fue un evento lleno de simbolismo y significado. Salomón oró fervientemente, pidiendo a Dios que escuchara las peticiones de su pueblo.
Esto me hace pensar en el poder de la oración comunitaria y cómo podemos unirnos con otros en nuestra fe. ¿Has considerado participar en grupos de estudio bíblico o reuniones de oración? Compartir nuestra fe con otros puede enriquecer nuestra propia experiencia espiritual. Además, el templo representaba un lugar de paz y reconciliación. En un mundo tan agitado como el nuestro, ¿no sería maravilloso encontrar ese equilibrio interno? Tal vez podamos practicar actos de bondad y perdón, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pequeños gestos como ayudar a un vecino o reconciliarse con un amigo pueden ser nuestros propios ladrillos en la construcción de un mundo mejor. El legado del templo nos enseña que cuando construimos sobre fundamentos sólidos de fe y amor, nuestras obras trascienden el tiempo. Pero la historia de Salomón no termina aquí. Su sabiduría también se manifestó en juicios que asombraron al mundo, y eso es algo que exploraremos en el siguiente capítulo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tener una sabiduría tan profunda que todos vinieran a buscarte para resolver sus problemas? Salomón fue conocido por su sabiduría divina, otorgada por Dios, y uno de los ejemplos más famosos es el caso de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Su decisión no solo resolvió el conflicto, sino que también demostró un discernimiento que solo puede venir de una conexión profunda con Dios. En este relato, Salomón propuso dividir al niño en dos, y fue entonces cuando la verdadera madre reveló su amor. ¡Qué acto tan impactante! Me hace reflexionar. ¿Cómo estamos tomando decisiones en nuestras vidas? Tal vez no enfrentemos dilemas tan dramáticos, pero cada día tomamos decisiones que reflejan nuestra fe y valores. ¿Estamos consultando a Dios antes de actuar? Tal vez sea momento de orar por sabiduría antes de cada decisión importante. El juicio de Salomón no solo solucionó un problema, sino que también atrajo reconocimiento mundial. Líderes de distintas naciones viajaron para escuchar su sabiduría. Esto me lleva a preguntarte, ¿cómo estamos usando la sabiduría que Dios nos da? Tal vez sea a través de compartir consejos con un amigo, liderar con integridad en el trabajo o enseñar valores cristianos a nuestros hijos. Cada pequeña acción puede ser un testimonio de nuestra fe en Cristo. A veces, la sabiduría también implica saber escuchar. Salomón no solo emitía juicios, sino que primero escuchaba con atención. Esto me recuerda que muchas veces nos apresuramos a hablar en lugar de entender. ¿Cómo podemos practicar la escucha activa en nuestras relaciones? Tal vez puedas empezar dedicando tiempo a escuchar a alguien que necesite desahogarse, mostrando compasión y reflejando el amor de Cristo. Lo que más me inspira de Salomón es que su sabiduría no era para su propio beneficio, sino para servir a los demás. Esto nos enseña que los dones que Dios nos da no son para acumular, sino para compartir. ¿Cómo estás utilizando tus talentos para glorificar a Dios y ayudar a los demás? Tal vez este sea el momento de identificar tus habilidades y encontrar maneras de ponerlas al servicio del reino de Dios. La sabiduría de Salomón sigue siendo un ejemplo atemporal de cómo nuestras decisiones pueden impactar a quienes nos rodean. Pero incluso un hombre tan sabio no estaba exento de caer en errores. En el próximo capítulo, exploraremos cómo su caída espiritual marcó un giro dramático en su historia y las lecciones que podemos aprender de ello. ¿Te imaginas cómo alguien con tanta sabiduría y bendiciones pudo desviarse del camino de Dios? Salomón, el hombre más sabio del mundo, cayó en la trampa de la idolatría y la desobediencia, influenciado por sus esposas extranjeras. En 1 Reyes 11:4, leemos que su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios. Esto me lleva a reflexionar. ¿Qué influencias están moldeando nuestras decisiones? Tal vez sea el momento de evaluar con honestidad nuestras prioridades y relaciones. La Biblia nos muestra cómo Salomón construyó altares para dioses paganos, algo que contradecía directamente los mandamientos de Dios. Es fácil juzgar desde afuera, pero me pregunto, ¿cuántas veces permitimos pequeñas concesiones que comprometen nuestra fe? Tal vez no estemos construyendo altares, pero ¿qué lugar ocupan nuestras distracciones en nuestra vida espiritual? Tal vez podamos comenzar dedicando más tiempo a la oración y menos a las cosas que nos alejan de Cristo. Lo que más me impacta es cómo este desvío no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, un recordatorio de que incluso los más fuertes en la fe pueden tropezar si no permanecen vigilantes. Esto nos invita a preguntarnos, ¿cómo estamos protegiendo nuestra relación con Dios? Tal vez podamos reforzar nuestra fe al rodearnos de una comunidad cristiana y al sumergirnos más profundamente en la Biblia. El impacto de esta caída no fue solo personal, afectó a toda la nación de Israel. El reino comenzó a fragmentarse,
y el pueblo sufrió las consecuencias de la desobediencia de su líder. Esto me lleva a pensar en cómo nuestras acciones, buenas o malas, influyen en quienes nos rodean. ¿Estamos liderando con integridad y amor, reflejando a Cristo en nuestras decisiones? Tal vez este sea el momento de ser un ejemplo más fuerte de fe en nuestras comunidades. Sin embargo, la historia de Salomón también nos enseña que nunca es tarde para volver a Dios. Aunque sufrió las consecuencias de sus acciones, los escritos de Eclesiastés sugieren un corazón que finalmente reconoció la soberanía de Dios. Esto me inspira a recordar que el arrepentimiento siempre es posible. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas a Cristo hoy? Él siempre está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos. La caída de Salomón nos recuerda que la sabiduría sin obediencia no es suficiente. Pero incluso en sus errores, hay lecciones que podemos aplicar. En el próximo capítulo, exploraremos las reflexiones finales de Salomón en Eclesiastés, donde comparte verdades profundas sobre la vida, la fe y la eternidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué realmente importa en la vida? Al final de sus días, Salomón, el hombre más sabio y rico, escribió el libro de Eclesiastés, reflexionando sobre la futilidad de las búsquedas terrenales. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1, 2. Esto nos lleva a pensar, ¿qué estamos persiguiendo en nuestra vida? Tal vez sea momento de detenernos y evaluar si nuestras metas están alineadas con la voluntad de Dios. Salomón tuvo todo lo que un ser humano podría desear, riquezas, poder, conocimiento. Pero al final, reconoció que nada de eso satisface el alma. Esto nos recuerda que las cosas materiales, aunque útiles, no pueden llenar el vacío espiritual que solo Cristo puede llenar. ¿Cómo estás buscando esa paz interior? Tal vez puedas empezar dedicando tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia, permitiendo que Dios guíe tus decisiones. Lo que más me impacta es cómo Salomón, después de todas sus caídas, llegó a una conclusión tan poderosa: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12 y 13. Esta verdad es un recordatorio de que nuestra relación con Dios es lo único que trasciende. ¿Estamos viviendo con esta perspectiva eterna? Tal vez podamos ajustar nuestras prioridades para poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Las palabras de Salomón también son una advertencia. Nos invita a no esperar hasta el final de nuestras vidas para darnos cuenta de lo que realmente importa. ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para vivir una vida más plena en fe? Tal vez sea momento de reconciliarte con Dios, de perdonar a alguien o de tomar un paso de fe que has estado posponiendo. Cada acción cuenta cuando se hace con propósito divino. El arrepentimiento de Salomón al final de su vida nos enseña que siempre hay esperanza. No importa cuán lejos hayamos ido, Dios siempre nos llama a volver. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas a Él? Tal vez sea tiempo de dejar atrás el orgullo, las distracciones y las preocupaciones, confiando en que su gracia es suficiente para restaurarnos. Las reflexiones de Salomón son un espejo que nos invita a mirar nuestra propia vida con honestidad. Y mientras cerramos este recorrido por su historia, la pregunta es: ¿cómo aplicarás estas lecciones para vivir con propósito y fe en Cristo? Reflexiona en esto, porque el viaje de Salomón, aunque lleno de altibajos, está lleno de enseñanzas para todos nosotros. La vida de Salomón es un recordatorio poderoso de que incluso las mayores bendiciones pueden perderse si no vivimos con fidelidad y obediencia. Ahora te pregunto, ¿cómo estás protegiendo tu relación con Dios? Reflexiona sobre las áreas de tu vida que necesitan un cambio. Tal vez sea el momento de reevaluar tus prioridades y asegurarte de que Cristo ocupa el lugar más importante en tu corazón. Salomón nos enseña que la sabiduría sin obediencia no es suficiente. ¿Estás aplicando lo que sabes sobre la fe en tus decisiones diarias? Dedica tiempo a la oración, busca guía en la Biblia y actúa con propósito. Dios nos llama constantemente a caminar en su voluntad. ¿Estás escuchando su voz hoy? Piensa también en el legado que estás construyendo. Salomón, a pesar de sus errores, dejó reflexiones que aún nos guían, como en el libro de Eclesiastés. ¿Qué estás dejando para las generaciones que vienen después de ti? Tal vez este sea el momento de compartir tu fe con quienes te rodean, enseñándoles que en Cristo encontramos nuestra verdadera paz y propósito. Si esta historia te ha tocado, no te quedes con las manos cruzadas. Aplica estas lecciones en tu vida y permítele a Dios trabajar en tu corazón. Y si quieres seguir explorando enseñanzas bíblicas que transforman, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje, y juntos sigamos creciendo en nuestra relación con Cristo.
El momento de actuar es ahora.